Agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia y declarar en su caso la existencia de quórum para sesionar. Con su permiso, señor presidente. Magistrado numerario Fausto Fidencio Partida Luna. Presente. Magistrado numerario Óscar Ursicich Arellano. Presente. Magistrado numerario Eduardo Ramírez Patiño. Presente. Magistrado numerario Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrada supernumeraria Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrado supernumerario Guillermo Lizárraga Martínez. Presente. Magistrado numerario Jesús Iván Chávez Rangel. Presente. Hago constar, señor presidente, que se encuentran presentes 5 magistrados numerarios y 2 magistraturas supernumerarias, certificando, por tanto, que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, le pediría a la Secretaría General que proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto, señor presidente. Orden del día. Primero, lista de asistencia y, en su caso, declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número 04/2013 REP. Cuarto, clausura de la sesión. Habiéndose agotado los 2 primeros puntos del orden del día, pasaríamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión identificado con la clave número 04/2013 REP. Este proyecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento interior de este tribunal, en el que se establece que todos los asuntos de interés estatal, excepto lo que correspondan a la sala de reconsideración, serán distribuidos entre los magistrados numerarios para la formulación de proyectos de resolución conforme se hayan radicado, y atendiendo al orden alfabético de su primer apellido, este expediente fue turnado al magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez para la formulación del proyecto respectivo, por lo que le pido al magistrado que, ya sea personalmente o a través, apoyándose en su secretaria de estudio y cuenta, le presente al Pleno el proyecto que ha preparado para resolución. Con su permiso, señores magistrados, le pediría a la licenciada Nixia Yamel Ábalos Bañuelos, que es la secretaria de estudio y cuenta de la ponencia, que dé lectura de la cuenta que al efecto se realizó sobre el caso que se va a sesionar. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión 4/2013, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante suplente ante el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, en contra del dictamen relativo al procedimiento administrativo sancionador incoado con las quejas administrativas presentadas por el licenciado Javier Castillón Quevedo, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional y del ciudadano Arturo Duarte García, por presuntas violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, así como del Reglamento para regular las precampañas electorales, que pone a su consideración la ponencia del magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. De la lectura del primero de los argumentos, se advierte que el Instituto Político Actor refiere a manera de agravio una serie de argumentos jurídicos a efecto de controvertir la legalidad de la resolución impugnada, en los cuales se extrae lo siguiente. Apartado A. Que el Consejo responsable realizó una limitada calificación y valoración de las notas periodísticas, evadiendo el estudio de los alcances de cada prueba en lo individual. Apartado A1. Que el Consejo responsable omitió señalar que el contenido únicamente puede serle atribuido al responsable de las publicaciones y no al sujeto referido en el contenido de las notas. Así también señala que jamás se demuestra que tales publicaciones hayan sido producto de inserciones pagadas y que tales manifestaciones fueron vertidas al amparo de la libertad de expresión. Apartado B. Que el Consejo responsable otorgó una excesiva fuerza probatoria a las inspecciones y diligencias realizadas, ya que no precisa qué intentaba probar o si en su desahogo completaría la carga de la prueba para dar alcance a la causa de pedir. Apartado C. Que el Consejo responsable realizó un estudio indebido y valorativo de los alcances propios de la naturaleza social y jurídica, de una resolución de carácter social y el evento propio de una asociación civil, ya que indebidamente incluido el discurso manifestado por el C. Arturo Duarte García en la toma de protesta de la asociación civil Todos con AON, como una plataforma electoral sin explicar los elementos y las pruebas que descendieron a tal conclusión.
En cuanto al apartado A, si bien es cierto que el Consejo Estatal Electoral, al momento de otorgar fuerza indiciaria a los documentales privadas consistentes en notas periodísticas, no asignó un valor en lo individual. En el dictamen sí se expresan normas legales aplicables. No menos es cierto, el dictamen impugnado sí concedió valor indiciario a las notas periodísticas en su conjunto, y además se observa que se expresaron las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso concreto encuadre la hipótesis normativa. Solo la omisión de tal motivación o lo que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aludido por las autoridades, podrá en su caso actualizar la falta formal de la fundamentación y motivación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los elementos legales y el hecho en que se apoyó la autoridad, resulta incuestionable que en especie no se actualiza la indebida fundamentación y motivación que alega el recurrente, por lo que es concluyente que el Consejo Estatal Electoral actuó de conformidad con el artículo 16 constitucional que establece la obligación de las autoridades para fundar y motivar sus actos, ya que dicha obligación se satisface desde un punto de vista formal cuando se expresan las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso concreto encuadre en la hipótesis normativa, razones las anteriores que ponen en relieve lo infundado del agravo. Por lo que hacen los señalamientos expresados por el recurrente, identificados en el apartado A1, ese juzgador advierte que el actor, al enderezar sus argumentos en el medio de impugnación, solo se encierra a efectuar una aseveración vaga y carente de explicación del cómo y por qué afecta su esfera jurídica, o bien en qué consiste la indebida motivación y fundamentación que arguye, omitiendo explicar por qué la invocación de los preceptos legales es errónea o la motivación incorrecta o insuficiente. Lo anterior, en virtud de que el argumento planteado por el partido actor no objeta en lo particular cada una de las pruebas, es decir, refiere un razonamiento genérico sin abordar el contenido de las mismas, ya que no es posible identificar a qué órgano de comunicación se refería, cuando señala que son atribuibles a su emisor y a su contenido discursivo. Ahora, respecto al señalamiento de las declaraciones mediáticas, las efectuó en el ejercicio de libertad de expresión. Vale destacar que de igual forma resulta necesario para su análisis identificar a qué discurso se refería, pues con tal manifestación el infractor únicamente aduce un reconocimiento expreso del contenido discursivo, más no lo objeto en lo particular. De ahí pues lo inoperante del agravio precisado en el apartado A1, ya que de las notas periodísticas se advierte que fueron producto del trabajo periodístico ordinario de los órganos de comunicación y corresponde al afectado por su contenido ofrecer las pruebas para desvirtuar los hechos que ahí se relatan, lo cual en especie no sucedió. Por lo que toca al argumento identificado como apartado B, el argumento de mérito se declara infundado, toda vez que de autos no se advierte que el consejo responsable haya efectuado una excesiva valoración de las pruebas relativas a las actas de inspección celebradas en fecha 29 de marzo del 2013, ya que el órgano responsable, al momento de valorar dichas probanzas, señaló que el acta practicada por el tercer Consejo Distrital Electoral, al provenir de un Consejo Electoral, reviste de carácter de documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, fracción segunda, y por lo tanto tiene un valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por el artículo 244, párrafo primero, ambos de la Ley Electoral de Sinaloa. El recurrente señala que la fe pública de la que se encuentra investido el personal adscrito al Consejo Responsable fue valorada con excesiva fuerza probatoria, ya que la misma fue utilizada para robustecer los alcances probatorios que el mero indicio de las notas periodísticas podía aportar, insinuándose con ello una supuesta ociosidad en el actuar del órgano electoral. Es de precisarse que de auto se advierte que el órgano electoral, al realizar la inspección ocular, actuó en el caso a impulso de parte interesada y en pleno ejercicio de sus atribuciones de conformidad con el artículo 15 constitucional de la Constitución de Política de Sinaloa, 47 y 49 de la Ley Electoral, los cuales facultan al órgano electoral para vigilar que los procesos electorales se desarrollen dentro del marco de la legalidad, por ser este órgano rector de la materia, para lo cual no solo cuenta con facultades de investigación a instancia de parte interesada, fase en la que aplica el principio dispositivo, sino también tratándose en procedimiento administrativo sancionador.
Rige en la etapa de instrucción el principio inquisitivo mismo, que obliga al órgano a seguir con su propio impulso el procedimiento respectivo. Así las cosas, al haberse fundamentado el resolutivo impugnado en los artículos de previa cita y al no existir en autos algún elemento de convicción que demuestre que otorgó un exceso, un valor probatorio que no correspondía, resulta claro infundado del agravio. Por lo que hace al agravio resumido en el apartado C, este juzgador advierte que no le asiste la razón al recurrente, ya que el consejo responsable sí efectuó una distinción entre una reunión y otra, asumiendo que la reunión social no fue considerada como un acto anticipado de precampaña, toda vez que no se configuraron elementos para ello. No así para la reunión civil, para la toma de protesta de la asociación civil, toda vez que en el dictamen impugnado se advierte que el infractor dirige un mensaje con carácter político semejante a una plataforma electoral, aludiendo en qué basaría su plan de trabajo para mejorar el nivel de vida de los aumenses, trabajando en 4 ejes consistentes en reactivar la economía regional con más empleos, mejores salarios y generación de más empresas, asegurar mejores condiciones de vida de los aumenses, generar mejores condiciones de vida para los jóvenes y mujeres, impulsando la equidad de género, multiplicando los proyectos productivos juveniles y eliminando todo tipo de discriminación hacia las mujeres. Y, como 4º eje, se comprometió a trabajar en la seguridad pública, temas no propiamente vinculados a una asociación civil. Ahora bien, de conformidad al artículo 3º, fracción octava del Reglamento para la difusión y fijación de la propaganda durante el proceso electoral, una plataforma electoral contiene propuestas e ideas dirigidas a la ciudadanía en que se basará su función. De ahí, pues, que el órgano responsable equipara el discurso a una plataforma electoral al encuadrarse los elementos del mismo. Máxime que de autos observa que el recurrente no aportó elementos necesarios que desvirtuaran el contenido del discurso a efecto de que no sea considerado como un proyecto político electoral. Por lo que toca al agravio segundo, en cuanto a lo señalado por el partido actor, en el sentido de la falta de fundamentación y motivación, en la indebida graduación e individualización de la sanción, este juzgador resuelve que al haberse acreditado en autos que el ciudadano Arturo Duarte García cometió infracciones a la normatividad electoral según lo argumentado en el considerando anterior, toda vez que el recurrente no vierte argumento alguno que contraviertan propiamente el procedimiento de graduación e individualización que hace el Consejo Estatal Electoral, ya que al imponer la sanción no solo se limita a sostener que no se acreditaron los actos anticipados de precampaña, por lo que es procedente declarar inoperante el agravio expuesto por el recurrente. En consecuencia, se confirma el acuerdo de clave ORD/06/030 de fecha 12 de abril de 2013 emitido por el Consejo Estatal Electoral. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. ¿Desea hacer el ponente el uso de la voz para ampliar alguna cuestión acerca del proyecto, además de la cuenta? Así es, muchas gracias. Adelante, por favor. En el proyecto, una vez analizando lo que es los planteamientos dirigidos por el partido recurrente, específicamente en el medio de impugnación que se somete a consideración, advertimos que en esencia plantea dos argumentos fundamentales. El primero lo refiere a manera de fundamentación y motivación respecto al tema de la valoración de las probancias, y el segundo en el sentido de que al no actualizarse las conductas, pues no era necesario o fue indebido calificar la infracción e imponer la sanción que corresponde. Cuando analizamos nosotros el primero de los argumentos, advertimos que en el mismo contenía diversos planteamientos que a manera de agravio lo retomamos para dar un análisis puntual de lo que es el primero de los argumentos. Es por ello que en el proyecto verán que estamos dividiendo un apartado A, un apartado A1, apartado B y C. En ese sentido, en el primero de los argumentos, estamos dividiendo el agravio en 4 enfoques distintos, a raíz que los planteamientos del recurrente eran dirigidos a diversos actos, y de ahí pues que nosotros consideramos atenderlos en lo particular. En el primero de los argumentos, específicamente sobre la indebida valoración que sometemos a consideración de esta plenaria, consideramos
que el planteamiento específico era que no se analizó de manera individualizada las notas periodísticas. Sin embargo, nosotros advertimos ante una diversidad de probanzas, es decir, eran demasiadas notas atribuibles a diversos órganos de comunicación. Teníamos notas periodísticas de Debate, Noroeste, medios electrónicos vía internet, que fueron recopilados en el procedimiento sancionador, y obviamente que ahí en el contenido discursivo de cada elemento de prueba, pues tenía una connotación o una intención distinta. De ahí pues que el Consejo Electoral, al momento de resolver, establece las reglas de la prueba, lo fundamenta y sí otorga un valor indiciario a cada prueba en particular y lo encuadra precisamente en las conductas con una intención de aspiración a una nominación de una candidatura. Es precisamente por ello que se resuelve actualizar una infracción a la normativa electoral. En el otro sentido, que dividimos nosotros el argumento en el agravio identificado como A1, en ese argumento se plantea algunos desconocimientos de parte del recurrente al decir que las notas esas solamente son atribuidas al órgano emisor, en este caso al periódico. Sin embargo, él también señala que también esas inserciones no fueron pagadas por él y que lo hizo en uso de una facultad o del ejercicio libre de la libertad de expresión. Sin embargo, ante una diversidad de probanzas, como en el caso sucede, tenemos un expediente alrededor de 80 notas periodísticas, no hubo una precisión específica en lo particular de cada una de esas notas. Cada una tiene su propio contenido y también hacemos un análisis puntual que, a manera de ilustración, no como ejemplo, de ilustración de todos los actos sistemáticos que fueron desplegados por el presunto infractor en un periodo de 60 días, y de ahí se advierte que fueron las diversas fechas, es decir, de enero, febrero, marzo. Teníamos notas periodísticas distintas, con diferente contenido discursivo, y en el sentido específico el actor no las controvierte en lo particular, no las objeta, tanto en sede administrativa como en la parte jurisdiccional que hoy nos ocupa. En el apartado B, el Consejo realiza una inspección ocular a raíz de una denuncia pública que hacen en el tercero distrital, y él acude a verificar la existencia de propaganda, levanta un acta de inspección, hoy la controvierte el recurrente, a virtud de que sirvió como base para imponer la sanción, en el sentido de que fue excesiva la actuación de parte del órgano electoral a no explicar el por qué tuvo esa necesidad de acudir a realizar esa inspección ocular. En este contexto nosotros estamos planteando en el proyecto específicamente que estamos hablando de que en el razonamiento que hace el Consejo se le otorga un valor probatorio pleno en términos de los artículos 243 fracción 2 y 244 de la ley electoral, y al otorgarse ese valor pleno, al ser una documental pública, no advertimos nosotros algún otro elemento que nos pusiera de relieve de que se estaba aplicando de manera excesiva una valoración a ese tipo de probanzas. Por otra parte, realizamos un análisis respecto de las facultades con las que cuenta el órgano electoral, que ya incluso generó tesis o criterio orientador de aquí del tribunal, en el sentido de que el tribunal, cuando advierte una situación, no solamente tiene facultades de carácter dispositivo, sino también el ejercicio inquisitivo. Él puede actuar a impulso propio. ¿Qué significa esto? Que aun cuando no hubiese alguna denuncia, podía acudir al advertir alguna infracción a la normativa electoral. En el último de los argumentos también se plantea que se duele el recurrente en el sentido de señalar que se hizo indebidamente una valoración en cuanto al evento privado, en el cumpleaños que tuvo
el presunto infractor, y que en el caso de la plataforma política que tenía a través de un discurso que se dio presidiendo esa asociación civil, Todos con AOME, el Consejo planteó que en la especie sí hubo un discurso eminentemente político y le dio ese efecto y razonó en el sentido de que efectivamente al promocionar temas de seguridad pública que no son propiamente de una asociación civil y otro tipo de aspectos a manera de motivación, nosotros consideramos que sí, debidamente se realizó esa actuación. Someto a consideración de ustedes este proyecto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Queda a consideración de ustedes, compañeros magistrados, el proyecto que presenta el magistrado Medina. Adelante, por favor, magistrado Susich. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, quiero referirme por lo pronto a dos temas. Uno relativo a unos conceptos de violación que la parte recurrente expresó en el escrito de demanda, específicamente en ese agravio general de falta de fundamentación y motivación. El partido recurrente señaló que hubo una violación a su derecho como partido político, en tanto que se le debe reconocer el ejercicio de los derechos humanos, lo dice así en abstracto, pero de la misma en el mismo apartado hace referencia a que le fueron violados también su garantía de audiencia. Y en el proyecto que se circuló previamente se omitió atender esas expresiones que al menos creo en los trabajos previos se estuvieron comentando, y que a lo que llegamos fue que se trataba de conceptos de violación inoperantes, toda vez que no se expresaban razonamientos jurídicos concretos al respecto de por qué se le violaban sus derechos políticos en general, sus derechos humanos conforme a los tratados internacionales, así como su garantía de audiencia. Entonces, nada más para que en el proyecto se recuperaran esos comentarios que se hicieron en los trabajos previos. Eso por lo que hace a un primer tema. El segundo tema que quisiera compartir es el relativo al que creo que se identifica como apartado B, específicamente al concepto de violación que el partido recurrente identificó con la excesiva valoración de la prueba calificada como de documental pública, específicamente las diligencias realizadas por el Consejo Distrital, porque si no mal recuerdo, aquí voy a tratar de identificarlo en el documento, en la página, permítanme, a partir de la página 34 y específicamente déjenme decirles, acá está, en la página 36, en el segundo párrafo, en donde se hace referencia a que fue a impulso de parte interesada. Si no mal recuerdo, en el expediente se observaba, fue realizada una denuncia en el propio Consejo. Más bien quisiera solicitar a la ponencia se acotara al respecto de que no hubo una tal petición por escrito para que se desarrollara una actividad, sino más bien que todo esto cabe dentro del procedimiento administrativo sancionador en la parte de instrucción y en ejercicio de la facultad investigadora que tiene el propio Consejo Estatal Electoral, y en lo general el propio Consejo como instituto de vigilar
el proceso electoral. Por lo pronto estas serían mis dos observaciones. Muchas gracias. ¿Quiere hablar en relación a las observaciones? Sí, es en relación a los dos puntos. Adelante, por favor. En el primero de los puntos, donde refiere el tema de los agravios que plantea el recurrente, específicamente aduciendo violación a la garantía de audiencia y que no se respetaron sus derechos como partido político, nosotros no lo consideramos configurado a virtud de que el planteamiento viene y cae en el mismo sentido de fundamentación y motivación. Creo que es una remembranza que hace el propio partido. Sin embargo, consideramos en la ponencia que en ánimo de satisfacer a plenitud el principio de exhaustividad, no tendríamos ningún inconveniente en recoger esas expresiones y darles contestación puntual. En el segundo de los temas que plantea el magistrado Ursisichi, en relación a la excesiva fuerza indiciaria que el propio el recurrente manifiesta que el Consejo lo realizó, nosotros al momento de analizar advertimos un argumento donde incluso lo citamos en el mismo 36, que el recurrente insinúa una supuesta oficiosidad en el actuar del órgano electoral para perjudicarlo en cuanto al allegarse de esas probanzas y crear convicción de que se cometieron infracciones. Es precisamente por ello que nosotros consideramos, aun cuando sabemos que el propio Consejo puede actuar a impulso propio, consideramos dar atención precisamente a esa parte a virtud de ese pronunciamiento lo quisimos hacer, y porque así fue, y bien asentado en el propio dictamen, a focas 82 y 83, en donde se dio a motivo de una denuncia verbal presentada por el doctor Óscar Peña en calidad de presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional. En ese sentido, es por ello que nosotros consideramos que ese planteamiento, al insinuar el recurrente de que estaba actuando en su perjuicio de manera oficiosa para dañarlo, por eso lo advertimos así en ese punto, ¿no? Yo creo que aquí sería cuestión de verificar alguna redacción en donde se acomode más y resaltemos un poco más el tema en el sentido de que el Consejo pueda, a impulso de parte, iniciar cualquier verificación como órgano rector, como órgano vigilante de los procesos electorales. En ese sentido serían mis comentarios, pero sí retomamos los argumentos. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta nada más porque anoté las propuestas que hacía el magistrado Ursisichi de modificación, nada más para mayor claridad. Sí, entiendo que el primer planteamiento, se toman ambos planteamientos, y el primero se estaría por pronunciarse diciendo en relación a una manifestación propiamente ni siquiera considerada agravio, sino una manifestación que se hace en uno de los apartados de la demanda diciendo que se violan derechos políticos, y se diría, entiendo, que es un señalamiento insuficiente para ser considerado agravio, y que dado que únicamente se expresa que hay una violación a los derechos políticos del partido sin explicar en qué consiste o la supuesta violación. Bien, sería todo. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Magistrado Partida, por favor. Muchas gracias. Del análisis que me permití hacer del proyecto, coincido en el sentido. Lo que no coincido es en la construcción de la argumentación que se efectuara al abordar los agravios planteados en el recurso. Algunos de ellos incluso fueron los mismos expuestos por el Consejo Estatal Electoral. El de la página 40, por ejemplo, ahí viene una transcripción en la 38 que se contiene en la página 40. Yo creo que ahí en todo caso sería una cita de lo que el Consejo Electoral dijo, pero no tomarlo como propio del tribunal.
viene la página 40 en el segundo párrafo, y es lo que dijo el Consejo Estatal Electoral en una de sus partes en la página 38. Ese sería uno de los primeros aspectos. Y el segundo, del recurso encuentro que además de que hace una puntual exposición de agravios diversos, el recurrente también hace una exposición de un agravio general que habla de indebida fundamentación y motivación genérica. No encontré aquí el pronunciamiento en ese sentido, salvo que se me haya escapado, pero no lo encontré. Esos serían hasta el momento mis dos comentarios. Adelante, por favor. En el primero de los puntos que se plantea respecto a la página 40, el segundo párrafo, efectivamente nosotros lo que hicimos fue decir con nuestras palabras lo que el Consejo tomó en consideración para efectos de analizar la plataforma política que en su discurso refirió el infractor. En ese sentido, yo considero que sí podríamos, si me permiten, podríamos generar alguna redacción un poco más acabada, en donde lo expliquemos más con palabras nuestras y no hacer una cita tan específica. Creo que sí lo podemos retomar para esos efectos, ¿no? En el segundo de los puntos, nosotros cuando volteamos a ver el tema de fundamentación y motivación, pues sí, efectivamente el recurrente, básicamente en el único agravio, porque pues, sí lo podríamos ver así, porque el segundo ya se refiere a una graduación, pero lo refiere también que al no haberse acreditado el primero, pues ya no era necesario lo segundo. Sin embargo, el tema de fundamentación y motivación que plantea el recurrente en su argumento no lo hace de manera aislada. Creo que en ese sentido nosotros no lo retomamos como tal para hacer un estudio específico de la fundamentación y motivación, porque finalmente lo que él se duele es, oye, no me fundaste y motivaste las pruebas en lo particular. Él habla de una omisión específica y en ese sentido, obviamente que nosotros no tendríamos ningún inconveniente en hacer algún análisis relativo a fundamentación y motivación. Específicamente no lo abordamos a virtud de que el argumento siempre fue enderezado en toda su argumentación, precisamente a dolerse de que los motivos no existieron al momento de razonar las probanzas, que es ahí donde nosotros entramos al análisis y advertimos que sí existía un razonamiento en lo sustancial en donde no había una ausencia total de fundamentos y motivos, y específicamente se hablaba de una indebida, en todo caso, indebida motivación y fundamentación, que en ese caso le correspondía o era una obligación ineludible del actor enderezar argumentos específicos sobre cada prueba en lo particular. En ese sentido, le reitero, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en generar un tema específico de fundamentación, pero sí hilado siempre con el agravio que se está planteando por el recurrente. Para precisiones, entendería el planteamiento que se hace tan específico respecto de una parte textual ahí de la página 40, se acepta y no tiene mayor relevancia. Así es. Preguntaría yo a ambos respecto a la segunda cuestión. Se está diciendo que se haría un nuevo apartado, pero entiendo que no se trata de un análisis novedoso, sino más bien de una nueva redacción, entiendo, sobre una nueva redacción atendiendo al agravio que sí se está atendiendo. Es decir, es en relación al agravio que se está atendiendo, y por lo cual entiendo que no sería una cuestión que modifique, entiendo, lo que se está planteando en el proyecto. ¿Es así? Sí, es que en todo el desarrollo del primer agravio
liga la deficiencia en la valorización de las pruebas y dice que hay indebida fundamentación y motivación, pero ya para terminar completamente la parte última del primer agravio habla nada más de indebida fundamentación y motivación, y creo que es algo que de alguna manera que habría que darle respuesta en ese sentido, ¿no? Sí está ligado, pero arranca desde el principio con eso, pero luego como que lo corta y habla nada más de que en ese acuerdo hay indebida fundamentación y motivación, ya no ligándolo específicamente a pruebas. La parte última del agravio, prácticamente, en el último desarrollo. Sí, creo que entiendo la precisión del magistrado Partida en el sentido de que habla de fundamentación y motivación, de la indebida fundamentación y motivación, pero siempre lo vincula directamente. Efectivamente, en el argumento se está atendiendo sobre el punto particular, pero creo que pues sí apoyaría mucho específicamente hablar un poquito de fundamentación y motivación, que finalmente viene a recaer en el mismo sentido, a virtud de que esa indebida fundamentación y motivación de la que se duele el recurrente es específicamente sobre el tema de la valoración, porque ya lo otro lo maneja, pues sí, ahora sí que sería en términos más abstractos, mucho más genéricos, y en el discurso o en la parte argumentativa del proyecto de agravio, ahí lo endereza y lo descansa precisamente en la valoración. Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en abordarlo, pero sí, entiendo, no variaría en ninguna forma lo que es el sentido de la argumentación. Si así lo entiendo, no sé. Sí, bien. Okay. Ya, tomo nota. ¿Alguien tiene alguna otra intervención? Magistrado Ramírez Patiño. Con su permiso. El asunto que nos ocupa, como lo manifestó el magistrado Diego Medina, es o contiene diversidad de aspectos que se refleja en la integración del expediente correspondiente. ¿Por qué? Porque, como también lo cita en su proyecto, hay una línea de tiempo en el cual se dan el desarrollo de los hechos que hacen precisamente que se dé esa diversidad de hechos y de pruebas que se van presentando. De tal manera que el planteamiento que hace el partido recurrente contiene una serie de señalamientos, en la mayoría de los casos, que debieran, como se hace, aunque se escapan algunos aspectos como los que señala el magistrado Oscar Usisichi, para atrapar cada aspecto, yo diría, de señalamientos que hace de aspectos que desde su punto de vista le causan un agravio. Por eso, creo que la conclusión, diríamos, que propone el magistrado Partida, es interesante la posibilidad de incluirlo, porque finalmente el gran tema que se debate aquí y que está se percibe de manera permanente en el documento, es precisamente la falta de motivación del acuerdo que presentó el Consejo Estatal Electoral. Y aquí, precisamente por eso, pues tenemos el gran problema, o no gran problema, diríamos, el gran tema del principio de exhaustividad que debe reunir o que debe contener una sentencia. Entonces creo que, acogiendo los aspectos que señala el magistrado Oscar Usisichi, si esa parte se cierra
porque es el aspecto, creo, fundamental, magistrado, de la motivación. Incluso en el contenido del recurso que se transcribe, se citan varias tesis jurisprudenciales que ya no se transcriben, por obvias razones. Quizás al final de este documento también, creo yo, pudiera incorporarse ya de manera particular una tesis, esa u otra que usted pudiese encontrar, para darle mayor fuerza a todo este razonamiento. Y entonces partimos de un análisis lógico-jurídico que parte de las pruebas, que parte de esta línea del tiempo que usted muy bien señala, y cerramos con este tema de la motivación, creo con esa conclusión que plantea el magistrado Partido. Porque yo de manera particular, pues, veo varias expresiones por ahí, que no vaya a ser que se nos escape alguna, pudiera decir yo. Pero si cerramos con este tema de la conclusivo de que sí hay motivación, creo que sería más concluyente el proyecto que se presenta. Quiero decir, lo voy a decir hasta el final, que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y pues con estas precisiones, con estos planteamientos que están haciendo, pues lo apoyaré. Gracias, presidente. Ponente, por favor. Sí, muy atinadas. Nuestro compromiso es, la ponencia asume los comentarios, tanto los propuestos como el magistrado Ursisichi y magistrado Partida, los retomamos y creo que efectivamente fortalece pues nuestra función jurisdiccional. Creo que los razonamientos, efectivamente sí hay un contexto de fundamentación y motivación vinculado con valoración, sin embargo sí es una constante que está en todo el documento y lo asumimos. Gracias. Bien. ¿Hay alguna otra intervención en relación al proyecto? Si no hubiera ninguna otra, le pediría a la secretaria general que tomara la votación sobre el proyecto, por favor. Con gusto, señor presidente. Magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. A favor del proyecto con los comentarios que me permitiera expresar. Magistrado Óscar Ursisichi Arellano. Con el proyecto y las consideraciones que se dijeron acá. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. Con el sentido del proyecto y con las consideraciones que aquí se invertiron. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Se hace constar, señor presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 04/2013 REP ha sido aprobado. En consecuencia, al haber sido aprobado el proyecto, quedarían los siguientes puntos resolutivos. Primero, es procedente el recurso de revisión promovido por Partido Revolucionario Institucional en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Segundo, son infundados los agravios identificados como apartado A, B y C e inoperante el agravio identificado como apartado A1 del primero de los agravios y segundo de los agravios del recurso en contra del acuerdo de clave ORD 06 diagonal 030 de fecha 12 de abril de 2013, de acuerdo con lo razonado en el considerando quinto de la presente sentencia. Tercero, se confirma el acuerdo de clave ORD 06030 de fecha 12 de abril de 2013, mediante el cual se aprobó el proyecto de dictamen relativo al procedimiento administrativo sancionador, por el cual se declararon fundadas las quejas de clave QA 03 diagonal 2013 y QA 04 diagonal 2013 y se le impone mediante lo cual se le impuso al Partido Revolucionario Institucional una sanción de tipo pecuniaria equivalente a 1,000 días de salario mínimo general vigente en la entidad, consistente en 61,380 pesos. Tercero, se ordena la notificación. Es todo. No habiendo ningún otro asunto pendiente de resolver en esta sesión, la declaramos clausurada, siendo las 5 horas con 47 minutos del día de hoy. Muchas gracias.